Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a comenzar con el trabajo del proyecto científico número 7, la materia de investigación, ciencia y tecnología. Y como ustedes saben, esta semana vamos a hablar sobre los fenómenos naturales y las plagas que han atacado a la humanidad. Para poder trabajar con esto, como producto final vamos a elaborar una infografía. Luego les voy a pasar al WhatsApp también un link de YouTube para que ustedes puedan ver de qué se trata esta infografía, ¿no? Cómo se elabora, para qué sirve, etcétera, etcétera. Entonces, con esas indicaciones, para usted va a ser mucho más fácil poder elaborar su infografía. Entonces, vamos a ver en este momento un video que habla acerca de las plagas que han atacado a la humanidad. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Iniciar el sonido del equipo, etcétera, etcétera. Ya voy a compartir mi pantalla, por favor me avisan si pueden ver, ya, y si pueden escuchar sobre todo. Que ha afrontado la humanidad. ¿Podemos escuchar? Sí, Sí, listo. La peste negra es la pandemia más mortífera de la historia. Ocurrió durante la Edad Media entre 1347 y 1353 y se calcula que solo en Europa murieron 25 millones de personas. Comenzó en Asia y se propagó a Europa a través de las rutas comerciales y por barcos. Fue iniciada por una bacteria que transmitían las pulgas y las ratas. La llamaban peste negra por los síntomas: fiebre de más de 40 grados, tos con sangre, sangrado por la nariz, aparición de manchas negras en la piel y gangrena. La viruela, uno de los virus más mortales y peligrosos de la historia de la humanidad, erradicado gracias a la vacunación en 1980. Aunque sus primeros brotes datan del año 10.000 a.C., su peor epidemia fue en el siglo XVIII en Europa. El 30% de quienes la contraían murieron debido a las altas fiebres, la deshidratación y otras complicaciones de salud. Luego, durante la conquista de América, fue el virus que más ayudó a diezmar a la población indígena. Se cree que en total mató a más de 300 millones de personas en toda la historia. La vacuna se creó en 1796 y hasta 1958 los países se pusieron de acuerdo para una campaña de erradicación conjunta que dio frutos. VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana es otro de los más mortíferos de la historia reciente. Ha matado a más de 30 millones de personas y, a pesar de que se han desarrollado varios tratamientos, sigue siendo un peligro. Pasó a los humanos a través de los simios africanos a mediados del siglo XX y desde entonces se transmite por vía sexual. Pero la comunidad médica no lo descubrió sino hasta los años 80. A diferencia de otras infecciones, el VIH ataca el sistema inmune y lo deja debilitado, lo que permite que se agraven y expandan otras enfermedades o infecciones. Además, como se transmite sexualmente, ha estado rodeado de mitos y quienes lo sufren deben enfrentar muchos prejuicios del resto de la población. Ébola. El primer brote de ébola se dio en 1976 y comenzó simultáneamente en Zaire, hoy República Democrática del Congo, y Sudán, en África. Se cree que el virus pasó a los humanos a través de los murciélagos de fruta y fue tan letal que el 40,4% de las personas que lo adquirían se morían. Debido a la gravedad de la enfermedad, muchos infectados temían reportar los síntomas por miedo a que los aislaran o segregaran de su comunidad, lo que agravó las cosas. El virus llegó a 9 países y terminó matando a 13.500 personas. Se contagia al tener contacto con la sangre, secreciones u otros líquidos de personas infectadas y sus síntomas son terribles: vómitos incontrolables, dolor de cabeza, diarrea con sangre y sangrado por la nariz y la boca. Además de esa primera epidemia, han habido otros brotes en ese continente. Coronavirus, COVID-19. La actual pandemia es una de las que más impacto ha generado en los últimos años. A pesar de que su tasa de mortalidad de 4,1% es baja comparada con otros, nunca antes se había visto un virus que paralizara al mundo por completo y que mandara ciudades enteras en Europa, Asia, Nueva Zelanda y América Latina a cuarentena. Hasta el momento y con la pandemia en curso, hay más de 200.000 infectados y casi 9.000 muertos, siendo los países más afectados China, Italia, España y Francia. Se cree, además, que hay muchos más casos porque en el 80% de las personas infectadas no se presentan síntomas.
Es un virus que afecta mucho a las personas mayores de 70 años y a quienes tienen enfermedades de base. Ya, jóvenes. Bueno, hemos revisado este video que habla de algunas plagas, ¿no es cierto? Algunos virus que hemos tenido que atravesar durante la historia de la humanidad. Entonces, de este trabajo ustedes van a hacer, de este video ustedes van a sacar información importante para poder ubicarla en la infografía. Entonces dice que elaboremos una tabla con la información de 5 peores plagas que se ha enfrentado la humanidad. ¿Qué vamos a ubicar en esa tabla? Algo similar a lo que he puesto acá. Vamos a poner el nombre de la plaga, el año de aparición, cuándo apareció, ¿no? El número de muertos que de pronto dejó esta plaga. Eh, Ponemos aquí si ha sido controlado, si no. Y acá quiero que le aumenten una información adicional y pongan la forma de control. Entonces, en algunos de los casos, como por ejemplo decía la viruela, está controlada a través de una vacuna que se pone en etapas iniciales. Cuando son pequeñitos a los bebés se les pone unas vacunas. Se han visto que sus mamás tienen que estar llevando al subcentro de salud periódicamente con un carnet, entonces ahí les van registrando. Varias enfermedades como la polio han sido controladas de esta manera. Por eso es importante que nuestras madres o nosotros en algún momento cuando seamos padres, pues tengamos mucho cuidado con esto. Llevar periódicamente a nuestros hijos o a nuestros hermanitos para que sean vacunados y no vayan a tener complicaciones más adelante por descuido, porque ya están controladas ciertas enfermedades que son bastante graves. Eh, Pasando ya a lo que es el tema de trabajo de nosotros, vamos a hablar sobre la estructura del estudio de caso. Nosotros hemos estado trabajando con la elaboración de la monografía y periódicamente cada proyecto hemos estado revisando ciertos temas importantes. Anteriormente habíamos visto algunos consejos como que hay que eliminar el tema, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a hablar sobre la estructura del estudio de caso. Vamos a comenzar y me voy a ayudar con ustedes con la lectura. Evelyn, por favor, ayúdame a leer. Evelyn Campos. Primera, Sí, esto de aquí. ya. El estudio de caso está estructurado a partir de 4 secciones. Sigue. Antecedentes. Es la que delimita el caso a ser estudiado, es decir, determina el alcance del mismo y consta de las siguientes partes: introducción, antecedente, definición del problema, justificación del estudio de caso, objetivos del estudio, desarrollo. Ya, Es hasta donde se ahí nomás presenta. el ingreso. Entonces, mire, nos dice que se divide en 4 secciones. Hemos revisado ya los antecedentes, pero me dice que a su vez los antecedentes tienen otras 4 partes, que es la introducción, que son los antecedentes como tal, la definición del problema y la justificación. Además de esto de los objetivos también. Vamos a ver qué es esto del desarrollo. Ayúdame, Nicole. Por favor, estar pendientes del audio. Si no contestan En pronto, donde esa, desarrollo aquí. Sí, es donde se presenta en detalle el contenido del estudio de caso y consta de las siguientes partes: marco conceptual, marco metodológico, resultados y análisis de resultados. muchas gracias, Alme. Vamos a ir luego desagregando cada uno y revisando de qué consta cada uno. ¿Qué es esto del marco conceptual? Nunca lo había escuchado. Pues luego vamos a aprender de qué se trata. Ayúdame, por favor, Rivas. Conclusiones y recomendaciones. Ya.
Se exponen los resultados del proceso de investigación y constan las siguientes partes, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, aquí se expone ya los resultados, ¿no es cierto? ¿Qué es una conclusión? ¿Qué es una recomendación? Eso lo vamos a ver luego, pero una conclusión es como que ya después que usted investigó, por ejemplo, usted dice vamos a investigar si el agua caliente lastima al tacto con el cuerpo. Entonces luego usted concluye si lastima, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la recomendación? No andar metiendo la mano en el agua caliente, por decir algo, para que usted entienda. ¿Cómo, en qué concluyó? Que si es bueno, que si es malo, que si es cierto, que si no es cierto. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues usted hace algunas ahí. Vamos a ver qué son esto de las referencias de anexos. Dice, se presenta la información de las fuentes de consulta, los anexos que sirvieron de base para la elaboración del estudio de caso y consta de las siguientes partes: referencias bibliográficas y anexos. Ojo que para poder hacer las referencias bibliográficas yo necesito utilizar las normas APA. Para poder utilizar las normas APA yo debo buscar la información, que ya esto lo hemos revisado en varias ocasiones. ¿Qué información necesito yo para poder citar? ¿Qué información es la que necesito yo para poder ubicar luego las referencias bibliográficas? Recuerde que si la información sale de un sitio web, yo tengo que apuntar cuál es el sitio web, qué año y ciertas indicaciones, que ya esto lo habíamos revisado en clases anteriores. ¿Qué son los anexos? Los anexos son los instrumentos que nosotros utilizamos para recolectar información. Por ejemplo, si usted realizó una encuesta, ¿cuál es el instrumento que usted utiliza? Un cuestionario, ¿no es cierto? Usted va con una hojita, con unas preguntas y le pregunta a alguna persona sobre el tema que usted está investigando. Eso es un anexo. De pronto también por ahí se generaron fotos de alguna reunión donde usted trabajó, hizo en Zoom algún conversatorio con alguien, y usted puede ubicar eso como un anexo. Una vez que conocemos la estructura de caso descriptivo, ojo, el proceso para su desarrollo debe incluir la aplicación de un método. ¿Qué es esto de un método? Para poder realizar una investigación, nosotros vamos a utilizar un método de investigación. Entonces debemos conocer cuáles son los métodos de investigación: deductivo o inductivo, etcétera, etcétera, experimental, vivencial, etcétera. Búsqueda de diferentes fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información es el internet, son los libros, son las fuentes. Las personas a las que yo consulto también se consideran una fuente. La sistematización de los datos y la interpretación de resultados. ¿Cómo usted va a analizar los resultados que obtuvo? Si los hizo a través de una encuesta, ¿cuántas encuestas realizó? ¿Cuáles fueron las respuestas a cada una de las preguntas que usted elaboró? ¿Cuántos contestaron de tal forma? Por ejemplo, si yo pregunto, hablamos de redes sociales, usted va a poner, ¿utilizas redes sociales? Sí. ¿Cuántos contestaron sí? Más abajo, ¿qué redes sociales usted utiliza? Y pone WhatsApp, Facebook, tal. Entonces de ahí tiene que poner tantos utilizan Facebook, tantos utilizan WhatsApp, tantos. Todo eso se tiene que expresar luego en los resultados, ¿ya? Para incrementar el conocimiento sobre la materia. La sección del tema es un paso muy importante dentro de la investigación. En este momento es clave asegurar que el tema no es demasiado amplio. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que delimitar? ¿Qué es delimitar? Establecer un lugar y un tiempo, el espacio y el tiempo. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, del impacto de las redes sociales en el aprovechamiento de los estudiantes de tercero de bachillerato, ¿creen que esté bien? Hola. Por favor, jóvenes, necesito que me colaboren. Entonces, ¿qué es esto de delimitar? Solamente es de establecer un sector donde yo voy a realizar. Si yo hago una pregunta general, por ejemplo, de estudiantes de tercero de bachillerato, yo no estoy indicando a qué estudiante, solamente estoy indicando de qué curso, pero no del sector. Puede ser de un país, puede ser de una provincia, puede ser de una ciudad, puede ser de un pueblo, puede ser de mi curso.
perdón, de mi colegio, puede ser mi paralelo. Entonces yo de esa forma reduzco la cantidad de personas con las que voy a trabajar. Y eso es delimitar. Y eso le va a permitir a usted que la información se pueda evaluar de mejor manera. Porque si usted hace un estudio muy amplio, para poder tener un buen resultado, usted va a tener que aplicar encuestas a muchas personas. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y organizar toda la información que tampoco sea demasiado corta, ¿sí? Porque la dificultad estará en encontrar datos específicos. Ahora, vamos a hablar de la sección 1 ya específicamente y vamos a ver qué es esto de la introducción. Entonces necesito que me ayuden con la lectura. Eh, ¿Dónde está la señorita Tixe, por favor? Introducción. En 250 palabras. La función de una introducción es interesar al lector por el tema de la investigación. En esta parte se debe redactar qué se hace, qué se ha investigado, por qué se ha investigado el tema seleccionado, qué se busca con el trabajo de investigación. Para desarrollar la introducción, es aconsejable iniciar con una idea amplia, capaz de capturar a un público grande. Paulatinamente construya un puente que lleva al lector de esta idea amplia inicial hasta el tema específico de su investigación. Ya, gracias. Miren que está bien explicado aquí. ¿Cuál es la función de la introducción? ¿No es cierto? Es interesar al lector. El lector no va a comenzar a leer todo el libro, pero si yo le pongo una introducción y él lee esa introducción y llama la atención, consigo que el lector muestre ganas de continuar con la lectura de mi trabajo. Entonces, ¿qué debo poner en la introducción? Fácil. ¿Qué se ha investigado? Usted puede poner, el siguiente trabajo de investigación lo hemos realizado para analizar el impacto de las redes sociales ah, sobre el rendimiento o el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato, paralelo a del colegio Eloy Alfaro. ¿Por qué he investigado? ¿Sí? ¿Por qué he investigado? Porque de pronto considero que ha habido una baja en el aprovechamiento de los chicos y quiero investigar o quiero demostrar en este trabajo si el uso de las redes sociales es la causa principal. ¿Ya? Entonces, ahí está, mire, contestado como quien dice las dos. ¿Qué se busca con este trabajo? Demostrar o ayudar, qué sé yo, encontrar estrategias que permitan aumentar el aprovechamiento de los estudiantes. Entonces, esto lo vamos a hacer en 250 palabras. Generalmente las películas tienen un, una especie de resumen inicial que cuando vamos al cine nosotros sabemos de estar leyendo. ¿Cómo se llama ese pequeño resumen que nos da una breve idea de lo que trata la película? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe ir al cine? O cuando usted pone en el Netflix, para los que tienen Netflix, sabe ver como una pequeña, un pequeño texto abajo que me da una idea de lo que se trata. ¿Cómo se llama? Introducción. No se llama introducción, se llama sinopsis. ¿Se han escuchado de la sinopsis? No, listo. Ya. Entonces, miren, un tráiler, por ejemplo, es una especie de resumen. Bueno, ahí ya es resumido en realidad lo que es otra cosa, pero bueno, la idea es esa. Antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué dice la palabra antecedente? Pablo, para ti, ¿qué es antecedente? Por aquí parece que lo vi Pablo Guerrero. Y te puedo contestar Sí, dime. algo que pasa antes. Muy bien, ¿no es cierto? Antecedente, como antes, ¿sí? Que antecede, que está atrás. ¿Qué es lo que había pasado atrás?
Entonces, mire, eso también va en 250 palabras. Dice, es una breve explicación del contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, etcétera, en el que surge el problema. El antecedente hace una descripción del contexto en el cual emerge un problema. Entonces yo aquí puedo ver, mire, ¿cuál es el problema? Yo digo, es que las redes sociales están afectando de pronto. O veo, o se evidencia una despreocupación de los jóvenes al estudio. Ya no hay mucho interés por los estudiantes para estudiar. Entonces usted va como metiéndole ahí alguna cosa. Analizando elementos de su entorno natural y social. Se hace una presentación de los hechos históricos sobre el tema. Se mencionan trabajos previos si es que existen. Puede ser que otra persona ya analizó este tema. Entonces usted quiere como hacer un alcance a esa investigación. Ahora nos toca trabajar. Momento de trabajar, nos va a tocar a nosotros elaborar, ya plantear su tema de investigación. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Plantee su problema de investigación en forma de pregunta. Toda esta información está contenida en los proyectos anteriores. Usted comienza a revisar qué es el planteamiento del problema y todas esas cosas. Y de ahí vamos a desarrollar una pequeña introducción de no más de 250 palabras. ¿Sí? Entonces aquí usted hace estos trabajos, yo ya les voy a compartir al WhatsApp y le voy a compartir al Teams para que tengan acceso a esa información. Algo que había hecho y anteriormente ya lo había indicado es que me ayuden. Por ejemplo, aquí tengo ya el trabajo de ustedes listo para enviarles. Sí, no olvidarse poner los datos iniciales, aquí nombre del colegio, nombre, curso, etcétera, etcétera. Y cuando guarden el archivo, traten de guardarlo de esta manera. Usted ubique su apellido, por ejemplo, aquí puedo poner el Guerrero, creo que anda hasta dormido, ni asoma siquiera. Le pregunté algo y no contesta. Está en listen, sino que no sé qué Hablo pasa daño. en el micrófono. Ya, por ejemplo ahí, Guerrero Pablo, yo sé que es un estudiante del tercero C y que este trabajo corresponde al proyecto 7 semana 1. ¿Ya? De esa manera vamos a grabar nuestros archivos. Usted aquí lo único que va a hacer es cambiar su nombre por el de Pablo. Entonces ahí va Campos Evelyn, López Víctor, Encarnación Nicole, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer? Ya les expliqué, plantee su tema de investigación, plantee su problema de investigación en forma de pregunta. ¿Se acuerda que ahí hablábamos de variables, independientes, dependientes, etcétera? Desarrolle la introducción de su tema de investigación en máximo 250 palabras. Eso sería todo entonces. En este momento voy a cortar la grabación de la clase y nos quedamos un ratito más, ¿ya? Gracias por estar aquí presentes en esta clase.